sea, hacer una vida fuera de lo terrenal, fuera de lo material. Entonces, Víctor Hugo, pero eso es lo que dijo, el arte es el azul, o sea, el arte es el azul. Rubén Darío dijo después, justamente más o menos parecido. Y debemos recordar también a José Enrique Rodó, que en términos de ensayo fue el más grande de los ensayistas modernistas, que escribió un libro que se llama Azul. Y también Ariel. Ariel, ¿no? Ariel, pero que simbolizado en el azul. Claro. Entonces el azul era el color de la esperanza, de lo que volaba, del pensamiento por encima de lo que se había hecho. Sí, sí, Moisés. No, en azul también comienza Rubén Darío a manifestar su insatisfacción de cierta manera también con la sociedad burguesa. Es decir, él no solamente rompe esquemas en la prosa y en la poesía, sino que comienza a manifestar ciertas tendencias que no eran izquierdistas todavía, pero que sí marcaban una insatisfacción muy marcada contra la burguesía. De hecho, él tiene un cuento que se llama El burgués. El rey. El rey burgués. Que es un El cuento, príncipe burgués. El rey burgués. Es el rey, Bueno, sí, está. Ahí. Sí. El príncipe burgués. Ok. Habla precisamente de eso, como ese rey burgués. Por ahí también él hace un juego con lo que es esa diferencia social, ¿ok? Pero también la diferencia que había entre la poesía nueva que él estaba proponiendo, ¿ok? Y lo clásico y lo antiguo. Por eso él habla de lo nuevo, este hombre que le traen, este poeta que le traen, se lo ponen al frente, y el poeta comienza a decirle que hay muchísimas otras cosas, que no solamente está eso, lo clásico, los trajes, las joyas, y toda esa parafernalia que envolvía a ese rey burgués, sino que estaba el azul, estaba el azul. todo aquello sublime de lo que él se estaba ya, porque él se había retirado al bosque. Entonces, bueno, el rey finalmente lo condena y él muere, y es lo que él está tratando de plantear también en ese cuento, cómo ese nuevo enfoque tiene mucho de valor en este momento. Sí, a Darío le pasó cuando estuvo viviendo en Chile, que él trató de entrar a cierto grupo aristocrático, porque él era amigo del hijo de un presidente chileno. Y él decía que para poder vestir correctamente tenía que comer arenque y beber cerveza, porque el dinero no le daba para vestir y para comer. Pero a él siempre lo despreciaron un poco en Chile por sus orígenes, porque recuerden que Darío tenía un rostro un poco ahindiado. A él le pasó, hay una anécdota, Oscar, muy buena, que le pasa a Rubén Darío en España, y no con Unamuno y él no se llevaban muy bien, pero fue con Pío Baroja, que él dijo que Pío Baroja era un escritor con muchas migas, se le notaba que era panadero. Entonces, Pío Baroja dijo, y a él se le nota que tiene mucha pluma, y que es un indio. Es una de esas anécdotas que retratan el carácter. Se codeó con la florinata de las letras, tanto en Francia como en España. Hay documentación de que en la Puerta del Sol, uno de los cafés legendarios, el Café de Levante, el que cantaba las flores con la zarzamora, pues el Café de Levante era un café donde se hacían tertulias importantes, se juntaban gente de la generación del 98, ahí estaban Jacinto Benavente, que era bastante ingenioso, estaba don Ramón del Valle Inclán, y llegó a juntarse también en tertulias en alguno de los viajes de Rubén Darío. Pero fíjense que ahora viajar no es nada, o mandar una correspondencia, cuando decía esto de las dos cartas de Juan Valera, es que todo pasó muy rápido en muy poco tiempo, porque una carta tenía que llegar en barco, tardaba como mínimo un mes en llegar a su destino, y un hombre como Rubén Darío, que viajó tanto por Centroamérica, pero también por toda Sudamérica, pero también por Europa, eran viajes larguísimos, eran viajes que se hacían en barco, no había aviones evidentemente, y sin embargo tuvo una vida muy intensa, con muchos viajes, con muchas comunicaciones, con mucha literatura, y murió muy joven. Mira, Rubén Darío tenía correspondencia
con prácticamente todos los escritores de naciones importantes de América, Argentina sobre todo, más que cualquiera, Argentina, México, pero con República Dominicana tuvo mucha correspondencia con Osvaldo Basil, con Tulio M. Cestero, el de la sangre, con Fabio Fiallo. De hecho, Rubén Darío fue el padrino de la hija de Fabio Fiallo y le mandó de regalo, que se lo mandó Fabio Fiallo el dinero, porque Rubén Darío vivía errante y además tenía siempre muy poco dinero, a pesar de que fue diplomático en muchas partes del mundo, pero tenía siempre muy poco dinero. Fabio Fiallo le mandó el dinero para que él le comprara a la hija que iban a nacer, que estaba todavía en el vientre, la hija de Fabio Fiallo, le comprara una medallita de oro. Y le manda el dinero. Sí, le mandó el dinero. Y los autores dominicanos, Federico Enrique Carvajal, Osvaldo Basil, Fabio Fiallo, le mandaban dinero a Rubén Darío para él sostener sus necesidades. La medallita, cuando le mandó el dinero Fiallo, él la compró, pero faltaba la cadena y le mandó el dinero también para comprar la cadena. Cuando nació la hija de Fabio Fiallo, le dijo, pero Rubén, pero qué poco amable eres con tu ahijada, que ni siquiera le ha escrito ningún poema. Y él nunca le escribió ningún poema. Él escribió un poema para la esposa de Osvaldo Basil, un poema. Y además escribió un poema a Santo Domingo, que no es la gran cosa, no es un poema de Rubén Darío de verdad, pero es algo apreciable. Tulio M. Cestero y los intelectuales latinoamericanos prácticamente mantenían a Darío. O sea, es lo más grande que ha dado América. Y hay que mantenerlo. Y le mandaban dinero a Rubén Darío para que él se mantuviera. Francisca Sánchez, que era una de estos niños, que era el ángel divino de Rubén Darío, que era su esposa, sufrió muchísimo. De hecho, en una ocasión, Darío dijo, ella es muy buena, sin embargo, es una bruja, y yo antes era un inquisidor, y la quemé. ¿Sabe que Francisca Sánchez era la trabajadora en la casa de Francisco Villa Espesa, que fue donde la conoció Rubén Darío, y fue la mujer que lo acompañó quizás en los últimos 15 o 16 años de su vida? Porque él, aún estando casado con la Morillo, él sencillamente se olvidó de ella, porque fue un matrimonio obligado. Ella se le apareció en 1907 en París, pidiendo que él le diera una pensión para poder divorciarse, pero Darío nunca, como decía Omar, nunca tuvo dinero. Por suerte, en 1907, el gobierno nicaragüense lo nombró diplomático en España, y eso mejoró un poco la situación económica de Rubén Darío. Y era tan querido Rubén Darío ya en su país, que cuando él regresa a Nicaragua, lo que quiere es divorciarse de la Morillo, ¿ok? Pero no había manera, y se dictó una ley solamente para lograr el divorcio, creo que luego de un distanciamiento determinado. Y entonces finalmente él no se pudo divorciar porque ella, la Morillo, alegó que ella también vivió con él en Francia. Pero ella fue al final de su vida la que cuando estaba ya muy mal de la cirrosis, fue la que lo sacó de donde estaba y lo llevó al campo, y finalmente fue con ella que murió, del mal de la cirrosis, por lo mucho que vivía también. Entonces, no sé si tendrá que ver herencia genética o influencia de los simbolistas franceses, pero la verdad es que llevaba una vida muy díscola, bebía en exceso y igual era mujeriego. Entonces, pues digo lo de la herencia genética porque su padre biológico era, dicen las biografías que era así. Yo no sé si estamos a tiempo para el primer corte publicitario.